Gloria a Dios, amén. Qué hermoso canto, ¿verdad? A veces hay que reconocer que nos cansamos en el camino y a veces no sabemos por qué, pero qué bueno es que podemos venir a la roca que es más alta que nosotros y hallar refugio en Cristo Jesús, amén. Qué bueno es que podemos venir a la fuente de agua viva y poder saciar la sed de nuestro corazón. Qué bueno que podemos, hermanos, venir al pan de vida y saciar el hambre que tenemos de una palabra de Dios. Esta noche yo quisiera, hermanos, que abriéramos nuestro corazón y nuestro pensamiento para seguir pensando en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, a los nuestros y a todos los demás de los hermanos que nos escuchan a través del Facebook. Hoy quisiera hablar sobre Oseas capítulo 4 verso 6. Hermanos, hay que tomar la palabra en serio. Amén. Hay que tomar la palabra ¿qué? En serio. Otra vez, hermanos, hay que tomar la palabra en serio. Ya decía el Señor, cualquiera que le quite o lo aumente aún una tilde, ¿será que, hermanos? Será culpable, será castigado, será reprendido. Entonces hay que tomar la palabra de Dios en serio. Hay que tomar en serio las cosas de Dios. Y mire, vamos a ver qué dice Oseas 4:6. Dice de esa manera: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, también yo te he rechazado como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo es a veces oír una palabra como esta que le dice el Señor: yo me olvidaré de tus hijos, me olvidaré de tu descendencia, me olvidaré de tu generación. Pero hoy tenemos, hermanos, que darnos cuenta que el no tomar en serio la palabra de Dios está perjudicando nuestra vida, está trayendo turbulencia a nuestra vida, pero también está trayendo un enfriamiento a nuestra vida. Y nos está llevando a ser indiferente a Dios e indiferente a su voz, a su mandato. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que recordar este texto, porque cuando el Señor escribió en ese tiempo a Israel, era porque Israel estaba equivocado, vivía conforme a sus deseos, andaba conforme a lo que ellos pensaban. Y entonces a ellos ya no les importó en un momento lo que Dios les había mandado, no les importó la ley que Dios les había otorgado, y mucho más, eran indiferentes a la enseñanza que habían recibido. Porque en el original hebreo dice este texto de esta manera: mi pueblo pereció porque no aplicó el conocimiento. Cuando habla aquí de la falta de conocimiento, es que les faltó aplicar el saber en sus vidas. De tal manera que la Biblia dice que ellos no lo quisieron aplicar, rechazaron, les dio igual, no les interesó, no les importó. Es cuando a alguien no le interesa lo que le estás diciendo por su bien. Es cuando a alguien no le importa oír lo que tú le quieras decir, aunque sea por su bien. Entonces después quizá se enoja contigo porque te culpa a ti de lo que está viviendo. Pero sin embargo, nosotros tenemos que volver a tomar conciencia que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y nadie es culpable de la condición en la cual estemos o en la cual vivamos, porque esa fue la decisión que nosotros tomamos y esa decisión es la condición a la que nos ha llevado. Tenemos que retomar ese temor a Dios y ese temor a la palabra. Mira lo que dice 2 de Samuel 12:14. Mirando desde este texto, dice así, 2 de Samuel 12:14: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Esta es la historia de Samuel, de David.
Cuando David, hermanos, peca con aquella mujer que él vio en un balcón bañándose. Y entonces, a través de una mala acción, lo llevó a otra mala acción, y cada acción le fue trayendo consecuencias a su vida. Le fue trayendo dolor a su vida. Le fue perjudicando su vida. Le fue perjudicando su familia. Porque de aquí se derivan muchas situaciones de desgracia para la familia de David. Por eso el Señor dice, hermanos, en el texto anterior vimos, dice, ni me acordaré de tus hijos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le decimos, Señor, ten misericordia de nuestros hijos? Qué tremendo es que Dios le dijo a David, qué tremendo es que Dios le dijo al pueblo de Israel, no me voy a acordar de tus hijos. Y vivían situaciones muy, muy difíciles. Entonces, cuando David vive este momento, Dios le dice, ¿sabes? Tu hijo morirá, pues tus acciones me han ofendido, dice el Señor. Y mi pregunta en esta noche sería, ¿cuántos de nosotros estaremos ofendiendo a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes? ¿Cuántos de nosotros estaremos ofendiendo a Dios? Es lo que debemos de preguntarnos. Ese rato, cuando salía que iba para mi casa, fui por las vías y encontraron a un niño recién nacido ahí, muerto, tirado. ¿Cuántas acciones están ofendiendo a Dios de las personas? Las personas como que estamos perdiendo la razón, como que estamos perdiendo la conciencia, como que estamos volviéndonos deshumanos, hermanos, no misericordiosos, no compasivos, sin sentimientos. No nos importa lo que hacemos, ni a quién se lo hacemos. Quiere decir que no estamos tomando en serio a Dios, ni la palabra de Dios, ni los mandamientos de Dios. Y de esa forma no estamos tomando en cuenta los valores en la vida. Seguramente que si el Señor no tarda en venir, es porque quiere confrontar a su pueblo antes de su encuentro, para que cuando llegue el momento de encontrarnos con Él, ya hemos tomado el tiempo para ponernos a cuenta con Él, como dice Isaías. Venid, dice el Señor, y pongámonos ¿a qué? A cuentas. Saldemos las deudas, aclaremos las cosas, resolvamos la situación antes de que llegue el día terrible y temible de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Por eso, cuando este texto lo leí, es algo muy tremendo. David había ofendido a Dios. ¿Sabes? Algo que me llama la atención es que nosotros estamos actuando de una manera tan simple, estamos actuando de una manera tan inconsciente, y estamos haciendo las cosas como si no tuviéramos un Señor y un Dios sobre nosotros. Y todos los que estamos aquí, como los que están a través del YouTube, tenemos conciencia que sobre nosotros hay un Dios todopoderoso y hay un Dios justo. Y luego tú te preguntas, ¿por qué me están pasando las cosas? ¿Por qué me están sucediendo? Porque hay cosas las cuales nosotros necesitamos saldar. Y si no hemos venido con Cristo a pedir misericordia y bondad y a pedir perdón, seguramente que, hermanos, no entenderás el porqué de las cosas que te están pasando. Tenemos que volver a temer a Dios y a su palabra. Esdras 8:22, ¿qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios nos protege a todos.
De verdad, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que confiamos, que le creemos a Dios y que estamos seguros que Él nos responderá? Porque de una u otra manera hemos escuchado y hemos oído a través de los predicadores o a través del Espíritu o a través de la palabra cuando la leemos, que David decía: hermanos, este pobre clamó desde el fondo de la tierra y Jehová lo oyó y lo libró de sus temores. Porque hemos oído aquel texto de Jeremías: clamen a Dios y Él les responderá. O hemos oído lo que dice el evangelista: si 2 o 3 se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan al Padre, creyendo lo recibiréis. Porque hemos nosotros hablado acerca de la grandeza y de la magnificencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios es excelso? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios no nos desamparará? Tenemos que volver a retomar el temor a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos guardará por su palabra. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. ¿Sí o no? La Biblia es la voz de Dios. A veces esperamos que alguien, hermanos, interprete nuestro sentimiento y nos haga y nos diga que estamos bien. Y estamos ignorando la Biblia como el espejo que nos hace ver la verdad que debemos nosotros tener en nuestra vida. Por eso David decía: Señor, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Porque David podía reconocer sus fallas y sus errores delante de quién. Él no llegaba, hermanos, tratando de mostrar y de ilustrarle a los demás para que lo vieran. Él llegaba y se mostraba delante de Dios tal y como él era. Señor, yo te he pecado. Señor, yo te he fallado. ¿Por qué? Porque es tiempo de tomar a Dios en serio. Amén o no amén. Es tiempo de tomar a Dios. Ocúpate. La pastora tuvo un tema que nos decía: ocúpate. Ocúpate en aprender, ocúpate en hacer, decía. Ocúpate en entender. Yo creo que este es un tiempo en ocúpate en entender. Como hace las semanas pasadas que hablábamos acerca de que el enemigo nos va a afligir, pero Dios estará con nosotros. Pero eso es un tiempo donde nosotros tenemos que volver a decir: hay que volver a tomar la palabra de Dios en serio. Amén o no amén. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Porque Dios, hermanos, cuando alguien, hermanos, falla, cuando alguien se equivoca, cuando alguien yerra, Dios corrige, como corrigió a David. Pero también aquellos creyentes que le creen a Dios, en algún momento van a sentir vergüenza por las palabras que han dicho. ¿Sabes? Creo que esta palabra tiene que ver con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos dijeron: si Dios nos salva, Rey, del horno de tu horno de fuego, está bien. Y si no nos salva, tampoco nos vamos a doblar ante tu imagen. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Jehová salva, nos salvará de tu mano y de tu horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios lo salvó de su mano y del horno de fuego. Y sobre sus vidas de esos hombres glorificó el nombre del Dios Todopoderoso. Sobre la vida de esos hombres exaltó la grandeza de Dios. Amén o no amén. Y ese es el tiempo de cuando tomemos a Dios en serio otra vez. Dios glorificará su nombre en nuestras vidas. Amén. Por eso hoy, hermanos, sintamos vergüenza cuando dudamos, cuando el enemigo trate que dudemos de la palabra. Cuando el enemigo venga y nos haga sentir incredulidad de la palabra. Sintamos vergüenza cuando queramos expresar dudas e incertidumbres. Porque Jehová nuestro pastor
y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos pastoreará y confortará nuestra alma. Por valle de sombra y de muerte nos llevará, pero Él estará con nosotros. Nos infundirá el aliento que necesitemos. El amor hacia la Escritura nos llevará por amor a obedecer a Dios. Escucha, el amor a la Escritura, el amor a su palabra nos llevará a un amor para obedecer a Dios. Cuando yo obedezco la Escritura, le digo a Dios, lo amo. Cuando yo le digo a Dios, lo amo, y no obedezco la Escritura, no lo estoy amando. Y la mayoría de la gente sabe la Escritura, pero no la practica. Y si no la practica, no obedece. Y si no obedece, no lo ama. Y si no lo ama, es que no se sujeta a Dios. Fíjate, Malaquías 1:6, ¿qué dice, hermanos? El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Ahora, bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Tenemos que volver, hermanos, a darle una honra al Señor como Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Tenemos que volver a darle una gloria a Dios como Él se lo merece. Tenemos que volver a exaltar a Dios como Él lo merece. ¿Amén? ¿Sí o no? Es que el Señor nos manda obedecer la Escritura. ¿Por amor a quién? Por amor a Él. El Señor Todopoderoso le pregunta a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y es donde repetimos, tenemos que tomar en serio a Dios, porque es real. ¿Sí o no? Porque es que, hermanos, ¿sabe? Llega el momento en cuando buscamos como muchas salidas, y nosotros como que queremos un Dios a nuestro modo. Recuerda, Dios no es a nuestro modo. Nosotros que tenemos que hacernos al modo de Dios. ¿Amén o no amén? Nosotros no hacemos a Dios, Dios nos ha hecho a nosotros. Y nos ha hecho a su imagen y semejanza de Él. Por eso nosotros tenemos que ser como Él. ¿Amén o no amén? Entonces volvamos a tomar en serio ¿a quién? A Dios. Necesitamos volver a tomar en serio a Dios. Hay algo que yo aprendí. Primero aprendí, un día alguien tomando una clase dijo, nunca escriban el nombre del Espíritu Santo abreviado. No nada más ES. ¿Por qué? Porque es una persona y merece el respeto, porque es la misma persona de Dios. Y desde ahí, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque alguien me enseñó a darle ¿qué? El respeto. Alguien me enseñó a darle el respeto al altar. Un lugar sagrado, un lugar donde la presencia de Dios desciende, un lugar, hermanos, que gloria a Dios por las personas que pueden participar de Él y servir al pueblo para la gloria de Dios. Y debe de ser honrado, debe de ser apreciado, debe de ser estimado, valorado, hermanos, porque es un honor servir al Dios de los cielos. ¿Amén o no amén? Entonces, necesitamos volver a tomar en serio a Dios. Y también necesitamos no volver a tener en poco su palabra, porque en la palabra está su misma voluntad. En su palabra está la misma determinación de su voluntad, y en su palabra está su propósito de Él. Cuando nosotros nos salimos de la palabra, hermanos, muchas veces vamos a rechazar la voluntad de Dios. Muchas veces vas a decir, pero yo no creo que sea la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que suceden dentro de la voluntad, porque hay un propósito de Dios. Por eso fue determinado por Él. Cuando Satanás vino a Job, ¿cuál era el propósito de Dios? Que Job demostrara al diablo
que Job temía a Dios de verdad. Y el diablo decía, no, Él te ama porque tú lo has rodeado de bien. Si en esta mañana, en esta noche, tú tienes una presión y dices, si yo no entiendo por qué, dile, si el enemigo quiere que yo reniegue de Dios, hoy le voy a decir que en la riqueza, en la pobreza, o en la escasez, o en la abundancia, o en la media, en la mitad que yo me encuentre, glorifico a Dios. Para todo y en todo estoy enseñado. Y lo he aprendido para glorificar a Dios encima de todo. Amén o no amén. Porque muchas veces Dios quiere conocer tu corazón. Quiere saber qué hay en tu alma, qué hay en tu espíritu, qué hay en tu voluntad, qué hay en tu mente. Y en este día debe de haber un corazón agradecido para con Él. Debe de haber un corazón contento para con Él. Amén. Aunque tú no entiendas, hermanos, la situación que estás, dile, Señor, yo te lo agradezco porque por ti suceden las cosas y por ti pasan todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Mire, yo esta mañana aquí iba a dejar a Darita, aquí exactamente aquí en el semáforo de la central de abastos. Yo vengo en el carril de en medio y veo como a unos 5 metros de distancia que el semáforo se está poniendo en rojo. Entonces yo le sigo avanzando en el carro, pero de repente por el retrovisor veo que viene un tráiler, pero hermanos, que no se iba a parar. Entonces yo dije, si me paro, el tráiler viene con la fuerza y se va a seguir. Y le dije, Señor, no sé qué hacer, y que me orillo, casi me pego al otro carro que está del lado izquierdo, y exactamente el tráiler pasó, ¡fum! Y dije, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Amén o no amén. Amén o no amén. Por eso te vuelvo a repetir, hay cosas que no sabemos por qué nos pasa, pero Dios nos está mostrando que Él va con nosotros. El que guarda a Israel, el que te guarda a ti, no está dormido, está atento para guardar que tu pie no tropiece. Y cuando el enemigo quiere venir y la muerte quiere acercarla, el Dios Todopoderoso dice, no es el tiempo, no es el momento, ni es el día, porque el que decide es el Dios Todopoderoso. A su nombre. Entonces yo dije, bendito sea el Señor. Ya seguimos cantando, alabando al Señor. Y decía a la Darita, ¿viste? Qué bueno es el Señor, hermana. Qué bueno, qué misericordioso es Dios. Hermano, toma en serio a Dios y te darás cuenta lo grande que es Él, lo asombroso y lo maravilloso. Mira Malaquías 2:8, lo que leímos, ¿no? Malaquías 2:8 dice, el hijo honra a su padre, ¿no? Pero ustedes se han desviado del camino mediante sus instrucciones, han hecho tropezar a muchos. Ustedes han reunido el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mira qué tremendo. Pero ustedes se han desviado del camino. Es que a veces la gente piensa que hay camino más corto, como aquel dicho que dice, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Pero la Biblia dice que solamente hay un camino que lleva a Dios, y es Jesucristo. Y solamente hay una forma de agradar a Dios, y es con la palabra ¿de quién? De Dios. Ustedes se han desviado del camino. ¿Cuántos pueden considerar que se han desviado del camino? Tanto tú, hermano, que nos ves, como nosotros que estamos hoy aquí. ¿Cuántos podemos considerar que nos hemos desviado del camino? Nos hemos apartado de ese Dios santo. Nos hemos alejado de esa vida recta, de esa vida temerosa, de esa vida, hermanos, de hambre y de sed de Dios. ¿Cuántos nosotros nos hemos desviado y nos hemos alejado y nuestra búsqueda con Dios es simple? Ya no es de entrega, ya no es de pasión, ya no es de amor, ya no es de deseo. Te has desviado. Dios se ha vuelto algo de segunda para ti. Cuando Dios dice que Él debe de ser el primero sobre todas las cosas. Pero ustedes se han desviado del camino. Mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Por eso es muy sabio y muy bueno escuchar a personas
que se han sujetado y han estado por mucho tiempo en un lugar, en una iglesia, porque ellos han aprendido qué es obediencia, han aprendido qué es sumisión, han aprendido qué es su disciplina, han aprendido qué es lealtad, han aprendido qué es unidad, han aprendido qué es honra. Y te van a decir: hermano, tú tienes que tomar la instrucción correcta. Sabes, muchas veces nos damos cuenta que no somos tan agradecidos con las personas que en alguna vez nos han ayudado, o nos han aconsejado, o nos han bendecido, o en la casa donde estuvimos. Porque alguien más simplemente tiene una opinión que te parece correcta y parece que encaja dentro de la Biblia. Y la injusticia nunca encaja dentro de la Biblia. En la Biblia hay una palabra que echa fuera toda injusticia, que se llama justicia, justo juicio. Algo que tú aprendes a ser justo porque eres agradecido, porque hubo justicia de parte de Dios para ti. Entonces, tenemos que volver al camino correcto, mediante la instrucción correcta para nuestra vida, para ya no tropezar, para ya no desviarnos y caernos y caernos y caernos, sino, hermanos, para mantenernos firmes y para mantenernos en victoria en Cristo Jesús. Fíjate, ustedes han arruinado el pacto. Ustedes han arruinado el pacto. El pacto. Yo me preguntaba, ¿de verdad que Dios a través de Jesucristo hizo un pacto nuevo? Y a través de su sangre, ¿sí o no? Antes había pactos, pero cuando vino Jesucristo, la Biblia misma nos enseña que ahora estamos bajo un mejor pacto. Bajo la sangre de Cristo Jesús hay un mejor pacto. A su nombre, hermanos. Entonces no tengo que descubrir otro pacto, ya lo tengo que entenderlo. Si yo lo acepto así como viene, voy a dejar un poco las cuestiones de la superstición en mi vida. Voy a creer que Dios es fiel, porque hay un pacto de Dios en todas las cosas que haces. Cuando tú ofrendas o diezmas, hay un pacto de Dios que abrirá la ventana de los cielos hasta que sobre. Cuando tú haces lo correcto y ayudas al prójimo, la Biblia dice que el hombre que da también, ¿qué? Recibe. El hombre que trata bien a su prójimo, la Biblia dice que como trates tú también serás, ¿qué? Tratado. Entonces hay un pacto, hay un consejo, hay una instrucción de Dios ahí. Y tenemos que regresar, iglesia, para volver a ser la luz del mundo en medio de un mundo oscuro. Que la gente pueda ver en tu vida o en mi vida que aún hay esperanza. Y vaya que sí la hay, porque Dios aún mantiene su palabra firme, porque Él no miente, porque Él cumple y ha sido fiel hasta ahora para con todos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Cuando nosotros vemos eso, miramos muy poco aprecio, muy poco valor. Muy poco aprecio, muy poco valor le das a la palabra de Dios. Eres muy indiferente a ella. Hermanos, te relegas la palabra de Dios de tu vida. Ignoras y desechas la voz de Dios en tu vida. A veces no oímos lo que deseamos y queremos. Pero ¿sabes? Si Dios nos está hablando, debemos de ponernos contentos. ¿Por qué? Porque es lo que el Padre está queriendo que entiendamos o aprendamos o aceptemos. Porque es lo que Él cree que es mejor para nuestra vida a hoy. Y si hoy lo mejor es para nuestra vida recordar, hermanos, que necesitamos aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida, pues hermanos, aceptemos que necesitamos aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Que no solamente se quede en un saber, que no solamente se quede en un oír, sino que, hermanos, pase al hacer la palabra de ¿qué? De Dios en nuestra vida. Porque la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios lo honra a él.
Es el tiempo de que volvamos a la palabra, de que sintamos ese temor hacia Dios, ese temor reverente, no ese temor de miedo, no ese temor reverente. ¿Cuántos creen que Él es el Rey de Reyes? ¿Cuántos creen que Él es el Señor de señores? ¿Cuántos creen que Él es un Rey sentado a la diestra del Padre? O cuando yo pienso en el Rey, hermanos, pienso en ese señorío de Él, pienso en la forma como me puedo presentar delante de Él, de la forma más correcta, de la forma más pulcra, de la forma más solemne, porque es el Rey de los Reyes y Señor de señores. Él es Dios. ¿O ya dejó de ser Dios? ¿Él es Dios o ya dejó de ser Dios? Si Él sigue siendo Dios, démosle a Él honra, démosle a Él el respeto y démosle a Él la gloria, porque Él la merece, y toda la gloria y la honra es para el Dios Todopoderoso. Amén o no amén. Amén o no amén. Porque Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Primero de Samuel 15, 23, mira lo que dice. Aleluya. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te haya rechazado como rey. Esta parte de desechar la palabra de Dios te lleva a ser rebelde. Y esa rebeldía te lleva muchas veces a perder el destino que Dios trazó para ti, el propósito que Dios estableció para ti. La rebeldía. Y entonces encontramos que a veces no nos gusta, como el barro con el alfarero. El trato, el manejo no le gusta. Pero el alfarero sabe lo que hace y sabe cómo tratar el barro. Y sabe cómo quizá prepararlo y quizá, hermanos, tratarlo de la manera más ruda o más fuerte, qué sé yo, para que el barro se vuelva manejable. Bueno, Dios está trabajando con tu vida de la manera que Él cree que tú puedas ser manejable para la voluntad de Dios. Por eso te está quebrantando nuestros corazones. Por eso el Espíritu está redarguyendo nuestras vidas, para que volvamos a ser manejables. ¿Para quién? Para Dios. Diga conmigo: quiero ser manejable para Dios. Quiero ser manejable para Dios, para que lo que Dios me pida que yo haga, lo pueda hacer con toda disposición y corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? De verdad. La rebeldía te puede hacer que pierdas tu propósito, tu destino. Este hombre se llamaba Saúl, y él hizo las cosas como él creyó, aunque culpó al pueblo. No hizo lo que Dios le mandó. ¿Sabes que hoy estamos haciendo muchas cosas por nuestra idea, por nuestra creencia, porque lo pensamos que es así? Y no estamos haciendo las cosas conforme Dios lo está, ¿qué? Pidiendo. ¿Alguien sabe cómo pide Dios las cosas? Conforme a la palabra. Entonces, no seamos un pueblo que desecha la palabra. No seamos un pueblo que es indiferente a la palabra, como cuando los hijos, un padre le habla a una mamá y ni espera bien escuchar lo que le está diciendo, ni espera bien el consejo que le está diciendo. Si él es indiferente, cierra su oído, luego se levanta y se va, y ni supo qué le estaba diciendo su mamá o su papá. Así somos los creyentes últimamente. Oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero nunca nos vamos sin saber nunca lo que Dios realmente trataba de decirnos a nuestra vida.
cuando tienes el desánimo, el desaliento, cuando tienes el temor, la zozobra, el miedo, aun cuando te enfermas, Dios siempre tiene una palabra para decirte. Siempre para aquellas personas que sin razón se enferman, quizá como aquel ciego que estaba enfermo de nacimiento, y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dijo una respuesta clara a ellos: ni sus padres y ni él. Esto sucedió para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cuántas cosas en tu vida están pasando de una manera adversa o negativa o triste o dolorosa o afligida? Pero tienes que en este momento decir: esto está pasando para que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida. Para que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida. ¿Cuántos puedes decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Sabes? Nunca permitas que por tu rebeldía se pierda el propósito y el destino que tienes. Nunca lo permitas. Nunca permitas que a veces por la ira, por el enojo, se pierda el propósito que Dios estableció por ti en un lugar que Dios te ha puesto. Mira lo que dice Isaías 5:13. Fíjate, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud morirá ¿de qué? De sed. Las necesidades vienen porque muchas veces sacamos a Dios de nuestra vida. Hay un texto en la Biblia que dice: ¿a quién le fue bien? Cuando se alejó de Dios. Y hay un texto que dice: todo esto que te ha venido mal es por haberte alejado ¿de quién? De Dios. Entonces, mi pueblo a veces es exiliado, es llevado a otro lugar, y entonces sufre el hambre y las necesidades porque se olvida de mí. Se olvida de mí. ¿Qué pasaría si Jesús, el Señor, se apareciera en esta mañana? ¿Qué haría? ¿Cuál sería tu reacción si Jesús se apareciera esta mañana, esta tarde? ¿Cuál crees que sería tu reacción? Yo creo que algunos se hincarían, ¿verdad? Se hincarían, otros con el suelo, con la cabeza en el suelo. Otros lloraríamos. Otros diríamos: gloria a Dios. O sea, no habría otra cosa. Jesús no va a venir y va a decirte: ay, qué pantalón tan padre traes. Oh, qué bonito color, no andas a la modernidad. Ah, qué padre, qué tenis. Oh, mira, usas de qué marca. No, Jesús no se va a fijar en eso. Jesús lo que va a hacer es tocar y quebrantar tu corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo que tú vas a buscar en ese momento es tratar de expresarle a Dios las palabras más profundas y más bonitas de tu corazón, que aún no han salido de tus labios. Si Jesús se apareciera en este momento, tú sacarías de tu interior la palabra más bonita, no sabrías cuál es, por eso nunca ha salido de tus labios. Pero si sucediera eso, yo estoy seguro que te olvidarías de todo lo que la presión que tienes, o de todo el problema, o no te importaría, hermanos, lo que traes. Solamente te importaría disfrutar en este momento la gloria de la presencia del Señor. Tenemos que volver a eso. Qué bueno que pueden venir arreglados, bañados y perfumados para estar delante de su Dios. Amén. Pero fuera de eso, lo demás es secundario. No pierdas tu propósito. No seas exiliado, no seas echado a un lado. No dejes que Dios te diga: bueno, para que aprendas necesitas ser cautivo. Y a veces hay cosas que nos cautivan. No, a veces no un pueblo, pero sí una situación, sí un problema, sí alguna circunstancia. La palabra de Dios nos enseña que dejaron a un lado lo que Dios les dijo. La palabra de Dios nos enseña que dejaron de hacer lo bueno
y lo que les traía bendición a sus vidas. La palabra de Dios nos enseña que dejaron de hacer lo correcto. Dejaron de hacer lo correcto en lo que Dios pedía y mandaba. Si hoy tuviéramos nosotros que ser llevados delante de Dios, yo pediría antes que Dios me evaluara y yo pudiera ser honesto delante de Él, para que de esa manera pudiera llegar con una decisión correcta delante de Él. Imagínate que, como dice la Biblia, tú agarras y dices: oh, todo esto he amontonado, todo esto he ganado, todo esto es mío. Alma, tenemos mucha riqueza. Hoy puedes gozarte y descansar porque tienes mucha riqueza. Y el Señor dice: hombre necio, ¿para quién será todo lo que has preparado? ¿No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que tú tienes, ¿para quién será? Es tiempo de evaluar nuestra vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Qué tanto valor tiene Dios para ti? ¿Qué tan obediente has sido a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto lo deseas y tienes hambre de Él? Porque eso va a hacer que ni la lluvia, ni el sol, ni el frío, ni los problemas te aparten de Él. Mira lo que dice Job 31:6 para cerrar. Job 31:6 dice: que Dios me pese en una balanza justa, así sabrá que soy inocente. Que Dios me pese en una balanza justa, así sabrá que soy inocente. Qué tremendo es pensar que llegará el día en que seremos llamados a cuentas delante de Dios. Pero cuando ese día sea, si es cuando Él viene o es en el caminar de esta vida, que nuestra muerte sea la más en paz, la más tranquila, que nuestra muerte sea, hermanos, la más esperada, porque sabremos que cuando nosotros llegue ese momento pasaremos de muerte a vida, que solamente la muerte es la puerta para entrar y encontrarnos con nuestro Señor, y que estamos listos, que tomamos el tiempo para pesarnos, tomamos el tiempo para tomar conciencia y decir: Señor, quiero volver a tomar en serio tu palabra, tu camino, tu voluntad. Quiero tomar en serio tu Espíritu Santo, Señor. Quiero tomar en serio el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Porque el que conoce tu corazón es Dios. Yo solamente veo lo de afuera, pero el que conoce el corazón es Dios. Mira lo que dice Daniel 5:27. Oh, es cuando aquel rey tenía una gran fiesta. Había tomado los vasos del templo sagrados. Y entonces dice, se le aparece una escritura en la pared y le dice: Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. No tiene la espiritualidad que debía tener. No tiene el compromiso que debía tener. No tiene la entrega que debe tener. No tiene el amor que debe de tener. No tiene el deseo que debe de tener. No tiene el hambre de la palabra que debe de tener. No tiene ese gozo inefable que debe tener. Ese entusiasmo que debe de tener. Esa pasión que debe de tener. Ha sido pesado en balanza. Y Dios te llama y te dice: te hace falta. ¿Te acuerdas cuando le dijo: te aconsejo que compres aceite? Aviva el don que hay en ti. Ha sido pesado en balanza.
¿Y dónde está ese gozo, esa alegría? ¿Dónde está ese entusiasmo, esa libertad por alabar a Dios? ¿Cuántos creen que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Cuántos creen que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Hermano, que cuando el Señor nos llame y cuando Él venga, nos encuentre con las cuentas correctas y con el peso exacto para encontrarnos con Él. Amén o no amén. Mi pueblo pereció porque no aplicó la palabra en su vida. No aplicó la palabra. Conocimiento tenemos. Indiferencia es la que nos sobra. Indiferencia es la que hemos puesto en nuestra vida. Tomemos otra vez en cuenta a nuestro Dios como nuestro Rey y Señor. Volvamos a tomar el aprecio al sacrificio que Cristo es en la cruz y digamos: Señor, tu sufrimiento, tu sacrificio para mí no es en vano. Lo aprecio, lo valoro y lo honro y lo agradezco, Señor. Espíritu Santo, quiero darte gracias por ocuparte de redarguir mi corazón y alumbrar mi vida y hacerme recordar que si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Ponte de pie, hermano, en esta noche. Levanta tus manos. ¿Sabes? Solo tú sabes cómo estás delante de Dios. Solo tú sabes cómo estás delante de Dios. Si esta noche Dios nos ha pesado y si esta noche tuviéramos que encontrarnos con Él, ocupa el tiempo de esta tarde para ponerte a cuentas con Él y decirle: Padre, aquí está mi vida, Señor, y soy consciente que estoy mal. Estoy consciente que contra ti he pecado, Señor. Estoy consciente que he hecho lo malo delante de tus ojos. Estoy consciente, Señor, que he sido indiferente, Padre. Señor, Señor, le pido perdón, porque usted es un Padre de multitud de misericordia. Usted es un Padre de bondad inmensa. Le pido perdón porque aquel que viene a usted no lo echo fuera, Señor, porque sus misericordias son para 1000 generaciones. Sí, contra ti solo he pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pone en nuestra vida un corazón recto y un espíritu recto, sea el que nos guíe, nos lleve y nos enseñe, Padre. Gracias le doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por su bondad y su misericordia en esta mañana. Amén y